Sí, vamos a continuar con la ponencia del miércoles. Espero que hasta ahora vayan teniendo un curso que puedan disfrutar y aprender de él. Hoy tenemos, el panel de hoy es especialización histórica de la función policial. La primera conferencia va a ser impartida por el comisario principal Francisco Herrero Fernández Quesada. Ingresó en el cuerpo en 1986, es licenciado por nombramiento y salió de teniente del Cuerpo Nacional de Policía a los 3 años. Ha estado en distintos puestos de trabajo, en la Compañía de Reserva General en Toledo, también en la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha, en la Comisaría Local de Talavera de la Reina, en la Comisaría Provincial de Toledo y desde 2018 es el jefe de la División de Documentación. ¿No se me oye? Tiene diversos cursos de formación, entre ellos Jornada de Transformación Digital en la Policía Nacional, el curso avanzado en expedición del DNI, Impacto de la Cooperación Internacional en Políticas de Seguridad, Inteligencia, curso de Inteligencia para la Escala Superior, Máster Universitario de Dirección Estratégica y Seguridad Pública, Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, diversos cursos, tiene otros cursos, el curso de negociador de incidentes, cursos de técnicas de intervención policial, el curso de dirección y mando de unidades de reserva general. Eso es entre otros. Bueno, y lo importante es lo que él nos puede decir ahora sobre el tema de documentos de identidad, evolución y futuro. Muchas gracias. No, hasta que no se siente, no. Buenos días a todos. Como dice Francisco Herrero, jefe de la División de Documentación, para lo que necesiten. El estar aquí sentado y observar a gente que sabe y lleva trabajando en el tema de la historia de la policía, pues para mí hace que uno que se sienta pequeño, porque no somos más que aprendices de lo que hacen otros. Pero como yo vengo aquí a vender a mi libro, y mi libro es la documentación, y en una jornada en la cual hablamos de especialización histórica de la función policial, yo puedo decir una cosa: la policía lleva 200 años documentando. Y ahora mismo, si alguien se pregunta ¿qué hace un policía aquí hablando de identidad civil y no de identidad criminal? La respuesta es sencillísima. La respuesta es muy sencilla, y es que la Policía Nacional lleva 200 años documentando con carácter, sin ningún tipo de tiempos por en medio, documentando a los españoles. Y sobre todo, no hablo de documentar, sino de algo mucho más sagrado, que es garantizando la identidad. El hablar en este momento de la Policía Nacional, lo que hacemos, dirigimos y gestionamos un servicio que la consideramos moderno, es un servicio público, repito, servicio público de calidad, y asumimos el legado histórico para llevarnos hacia unos documentos modernos. Partimos de unos documentos que eran prácticamente cartulinas, papeles en un momento determinado, ¿y qué buscamos? Buscamos la perfección. Esa perfección con una función importante, que es la garantía de la defensa de la identidad de los españoles. ¿Cómo? Su nombre, pero también ante terceros. Eso es lo importante. Los españoles nos hemos acostumbrado a que llevamos nuestros documentos de identidad, el documento de identidad y el de viaje, el DNI en un solo, y el pasaporte en menos de 10 minutos. Parece que gestionamos la calidad, y la calidad en el mundo documental no es así. La realidad es que en el resto del mundo no se hace así los documentos. Somos unos privilegiados porque España apostó precisamente por esa calidad. De ahí que es necesario que se ponga en valor. Pero la evolución documental no lo es desde un punto de vista puramente técnico. Es un modo de verlo de especialidad. Se ha convertido en una misión policial, una herencia de la misión policial, una historia de la función policial, que aparte de las naturales que puede tener cualquier cuerpo policial, las naturales, coger chorizos, etcétera, etcétera,
se ha convertido en la especialidad única que llevamos desde hace 200 años. La sociedad española ha ido cambiando y a lo largo de esta sociedad que ha ido cambiando, nosotros también lo hemos haciendo. Esos cambios que ha propiciado la sociedad española, hemos pasado de regímenes autoritarios, de regímenes en los cuales las libertades, la cultura y la política eran diferentes completamente. Hemos pasado desde esa España oscura, en blanco y negro, como decía una autora, hasta la actual España en color. Una España en color con todos los cambios que a su vez ha supuesto para la identidad, esa identidad paralela que nosotros llevamos. La evolución de los documentos de identidad es una historia común en sí misma, pero es la historia común de todos los españoles. En ella, los documentos nacen y se desarrollan con vistas a garantizar esa identidad y además buscando una seguridad y a su vez el Estado y a través de Policía Nacional buscando el perfeccionamiento de una misión. Esa misión es la de garantizar que la identidad personal es protegida frente a terceros. La Policía Nacional es la garante de esa identidad, tanto de forma física como electrónica, de sus movimientos, de su control, de su gestión, de su relación con los organismos internacionales en materia documental, y además de ser el ángel custodio. Nunca mejor dicho la palabra ángel custodio, es el escudo porque controlamos la mayor base de datos que hay en España. Esa mayor base de datos es la del DNI, es la de todos los españoles. Por tanto, la Policía Nacional es la garante ante todo el mundo y fundamentalmente ante la Agencia Española de Protección de Datos. La evolución de los documentos de identidad ha ido pareja al desarrollo de la técnica y ha ido pareja al desarrollo de los inventos. Hace 200 años no había ni fotografía, no había ni huella dactilar y la evolución de esos documentos ha ido a la par de esos inventos. Hemos pasado de simples papeles o cartulinas a estándares de calidad con unos objetivos plenamente desarrollados de protección de documentos y, sobre todo, de la información en ellas contenidos. Desde hace muchos siglos, siempre los Estados han querido tener labores de identificación, ya sea de una forma directa o mediante la elaboración de padrones o censos por los que tener listados con un triple objetivo. Ese triple objetivo, fundamentalmente, eran esos 3 puntos. 1, tema económico. Se hacían censos porque interesaba recaudación. 2, se necesitaban, lógicamente, necesitamos personal, mano de obra para la milicia, que salían de esos censos. Y tercer lugar, que yo me permito añadir, el control para la seguridad interior de la nación. Esas son las 3 funciones fundamentales del inicio de la documentación. Ya en la época romana, si alguien recuerda, surgieron los primeros padrones. Esos primeros padrones que, como dice la tradición, Jesús de Nazaret, sus padres se desplazaron a Belén precisamente porque era el censo de Judea de Quirino en aquella época. Durante la Edad Media han ido aumentando poco a poco y nos aparece la figura del salvoconducto. Nos la inventa un inglés, Rey V. Curioso que en este momento que los ingleses y en general los países anglosajones no disponen de documento de identidad como tal. Utilizan el pasaporte, utilizan la tarjeta de la seguridad social o el carnet de conducir. Y curiosamente fueron los ingleses. De idéntica manera, la figura del salvoconducto es traída a España y en ella el rey otorgaba la merced de poderse mover a través del reino. Una de las principales funciones en un momento determinado del pasaporte se produce en 1597 con una obra que se llamaba Para corregidores, donde ya habla de los sacos y aduanas y de los pasaportes su utilización. Estamos hablando a ese inicio que hablaba yo, esa primera función de los documentos de identidad, y era la recaudación. Está unido. Recordemos que después, con el paso de los tiempos, cada vez recordemos que estaban los fielatos en las puertas de las ciudades
todo con ánimo recaudatorio, y donde tenía que entrar e identificarse y pagar en función de las mercancías. Si nosotros hablamos del término pasaporte, todavía no estamos hablando ni de DNI, ni de documento de identidad, estamos hablando de pasaporte, algo que nos permite pasar. Veremos la etimología. La etimología de la palabra pasaporte viene del francés, que viene pas, pasar, y porte, que puede tener una doble función. Port, la puerta que se encontraba en las ciudades amuralladas para poder entrar y salir, que era el control. O port, acabado en T y sílae, que hace referencia a los puertos. Es decir, puertos fluviales, marítimos, de poder pasar hacia otros reinos en un momento determinado. Las Cortes de Cádiz, 1812, que son una referencia hoy en día para cualquier constitución como la española, podrían expedir, sin cobrar derechos, los pasaportes, los que viajen por las provincias interiores. Estamos hablando, por tanto, de un pasaporte de tipo interior, no el concepto que tenemos en la actualidad. Pasaporte interior para poderse mover por las provincias. Algo importante y que va a suponer un cambio, va a ser de momento un modelo oficial impreso en los pasaportes en 1820. ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento los modelos no existían y cada uno hacía y lo que le interesaba directamente en cada uno de los reinos. Veremos después que no llega hasta el que nos nace en el DNI, en que el único organismo que se encarga de un momento determinado de la expedición de documentos en la nación es con el documento nacional de identidad. Antes lo hacían diputaciones, alcaldes y cualquier otro tipo de organismo que en ese momento lo que hacían trataban de expedir. Todo aquel que quería transitar por el territorio nacional debía llevar. Es el nuevo concepto de obligación, que para poder transitar por el territorio nacional les obligaban a llevar ese pasaporte. Es decir, va a ser esto, que para nosotros, esto para nosotros es fundamental. Es la Real Cédula. Es decir, aquí, delante de mí, veo un montón de policías, gente que no lo es, pero el 13 de enero de 1824 va a suponer para la Policía Nacional un cambio absoluto del paradigma de lo que es nuestra historia. En esa cédula, establecía por primera vez una figura, las cartas de seguridad. Esas cartas de seguridad hoy en día permitía viajar a cualquier vecino en un radio de 6 leguas, pero era obligatoria en un momento determinado. Estas cartas se renovaban cada año y lo tenían que poseer todos los varones mayores de 16 y las viudas o solteras que no vivieran con su familia. Fijemos el concepto que entonces había de la mujer, solamente aquellas que estaban solas. La expedición de pasaportes para viajar a cualquier punto del reino costaba 4 reales y lo hacía para que pudieran transitar hacia poblaciones situadas más allá de las 6 leguas y entonces valían 40 si el destino era América o el extranjero. Es decir, esta Real Cédula para nosotros, y es donde quiero establecer el nexo de conexión directa con la división que me toca mandar, que es la división de documentación. Tenía 3 misiones específicas esta Real Cédula. Concretamente era formar padrones exactos del vecindario de acuerdo a modelos impresos con expresión de edad, sexo, profesión y naturaleza de los individuos. Directamente esto es la base de datos que tiene el Documento Nacional de Identidad. Esa base de datos que gestionamos, que controlamos, defendemos, el escudo, el ángel custodio, como decía antes. Asimismo, expedir y visar los pasaportes de interior de los viajeros nacionales dentro del reino o que vayan a salir de él. He dicho de interior y es de interior y de exterior, los dos tipos que veía. Si nos fijamos en la pantalla, ya vemos
En las líneas azules, como habla de pasaporte de interior, dos tipos de pasaportes, interior y exterior. En el redondo azul lleva el sello del Superintendente General del Reino, que es a quien le compete. Estamos hablando, por tanto, de un documento que ya está normalizado y que lleva en el óvalo rojo, habla del Superintendente General del Reino y establece ya cuestiones que nos afectan directamente a la documentación hoy en día, como es la descripción física. Tengamos en cuenta que entonces no habíamos hablado ni de huella, ni habíamos hablado de fotografía, ni nada. Que hace una descripción de cómo es el óvalo, la cara, el color, si tiene barba, los ojos, etcétera. Y asigna una validez, por primera vez, que hasta entonces no existía. Y esas valideces las hemos ido postergando a lo largo del tiempo hasta que la validez ha ido cambiando. Con el DNI ya lo veremos, cambia de 5 años a 10 años o, como tenemos a las mayores de 70 años, en este momento con carácter permanente. Segunda misión que tenía asignado en esa cédula: dar cartas de seguridad a los individuos inscritos en el padrón de los pueblos de vecindad y a los forasteros que residen temporalmente en otros. Esta carta de seguridad es el documento nacional de identidad. Es decir, está claro que también que son competencias que asimilaríamos a los documentos que estamos expidiendo directamente hoy en la policía, que son pasaportes, DNI y TIEs. Y, como decía al principio, a la base de datos gestionada por la policía, al DNI-FIL, que es el nombre, y que es la base de datos que tenemos en la policía. Estas células personales, vemos que a lo largo del siglo XIX y XX eran el único papel que teníamos para movernos. Estas células personales eran, ahí aparecen una de 1937, otra de 1941, en el cual nos enlaza directamente con el Documento Nacional de Identidad, pero hay cuestiones que aparecen claras y diferentes. Ahí nos aparece, lógicamente, la identidad que se supone que tiene el individuo, identidad que no está contrastada, como hacemos hoy con el Documento Nacional de Identidad, sino es la que dice ser, como cuando ponemos nosotros el que presuntamente dice ser, y en el que aparece algo que viene recogido muy claramente en el óvalo rojo, y es quién lo firma. Y lo firma el recaudador. Un documento de identidad es firmado por el recaudador. El recaudador, es más, si nos veremos lo que pone en diagonal, dice que tiene que llevar, que ha pagado la póliza, si no, no tiene validez. Estamos hablando que un documento de identidad está marcado por Hacienda, que somos todos, la Hacienda de entonces. Esa cédula personal, ahí nos tenemos que fijar, del año 37 tiene fotografía, sin embargo, la del año 41 no. Es decir, que cada provincia, en este caso, la Diputación Provincial, una es de Madrid, la otra es de Vizcaya, me parece, si no recuerdo mal, una tiene fotografía, otra. Ha admitido ya la evolución de la técnica. ¿De acuerdo? No es... Ahí vienen otros modelos de cédulas personales, en la cual pertenecen a la época de la República y que todavía sigue apareciendo el mismo concepto, el recaudador. Identidad fiscal, identidad, recaudación. ¿De acuerdo? No es hasta la época de Primo de Rivera cuando se proyecta un único documento que nos va a venir a todos bien. Pero si tenemos que hablar, que no sé si se ha hablado aquí, de alguien que la Escuela General de Policía, a principios del siglo XX, entre 1905 y 1910, y que marcó, por ser un avanzado a su época, un avanzado policial, es la del doctor Oloriz. El doctor Oloriz, está aquí el Jefe Superior de Policía de Granada, donde en la Universidad de Granada se recogen todas sus experiencias, es decir, todos sus trabajos, donde ya nos empieza a juntar algo importante, que la identidad criminal y la identidad civil
tienen elementos comunes a ambos. Es la aparición de la huella dactilar y su estudio. Desde 1870 ya hay países donde empiezan a introducir dentro de sus documentos de identidad la huella. Pero nosotros, España, no la metemos hasta entonces. Llegamos a 1943 después de haber pasado por todas las células, por todas las cédulas personales, y existe un decreto en el año 1944 que es el que ya nos marca el norte. El que nos marca el norte es ya que con carácter nacional se crea el DNI y se lo crea y lo asigna directamente en manos de la policía. Es decir, si nosotros ponemos ahora mismo en valor las misiones que teníamos entonces, la Superintendencia General del Reino, esas 3 misiones que decíamos, ¿saben cuál es la primera misión dentro de la actual Ley Orgánica 286 que nos regula a la Policía Nacional? La primera misión se la dio sin problema, aparte de las generales de cualquier policía, es la expedición de documentos de identidad a españoles y extranjeros. Primera misión, más allá de cualquiera, lo cual establece el nexo de unión común, inalterable a lo largo de los siglos, de estos 200 años. Por tanto, la especialización de la Policía Nacional en documentación. Hoy en día todo lo vemos muy fácil, es decir, pero es una misión exclusiva de Policía Nacional. De tal manera que ni las policías autonómicas, ni las locales, ni otros cuerpos de seguridad del Estado tienen esa misión. Es inalterable el tiempo. Y eso es lo que a nosotros nos ha permitido en un momento determinado, es decir, poder trabajar sobre ello y defenderlo ante los ciudadanos y, sobre todo, ahora ya, en una época más moderna, ante Internet, ante esa defensa electrónica de la identidad, que lo veremos ahora. Los cambios, empezamos con el DNI de cartulina verde, es decir, lógicamente tenía pues muchos, ese es un ejemplo, es decir, estamos hablando de 1951 hasta 1962, y tenían campos, por ejemplo, eso que aparece ahí, segunda. Había españolitos de primera, de segunda y de tercera clase. ¿Por qué? Todavía recordamos el tema económico. Es decir, en función de lo que uno cobraba, tenía un DNI de un tipo o de otro. Es decir, nos aparecían conceptos como profesión e incluso el empleo o cargo. Es decir, ¿a qué se dedicaba? ¿Quién era los importantes? Estamos hablando que la evolución de los documentos de identidad ha ido a la par de cómo ha avanzado la sociedad española. Es decir, tuvimos otro modelo del 62 al 65, otro del 65 al 80, del 81 al 85, y las cartulinas iban variando. Iban variando, ¿por qué? Porque en un momento determinado pues hacía falta meter sexo, tuvimos la fotografía en blanco y negro, después la tuvimos en color, y ese es un DNI que actualmente hay mucha gente que no lo conoció. Es decir, España tuvo unas colonias. Esas colonias, recordará Sidini, Fernando Pou o Sáhara. Ese documento nacional de identidad era el que tenían los ciudadanos saharianos, los de la provincia, que era una provincia, como Almería, lo mismo, que estaba situado en el Sáhara. Y se les dotó de un documento nacional de identidad. Es decir, en la división de documentación, es decir, no hay semana que no nos entre algo relativo a ese documento nacional de identidad, donde tenemos un archivo donde hay que estar consultando a los antecesores de los que nos piden, muchas veces tema económico, otro porque son nietos y quieren la nacionalidad española. Es decir, que tenemos de jueces de entonces que nos están pidiendo si existió ese español, porque era español, y tenemos que sacar las fichas auxiliares de todas estas personas, que las tenemos ahí guardaditas. ¿Hasta dónde podía ser diferente este documento de nacional de identidad? Por ejemplo, tiene ahí tribu, a qué tribu pertenecía. Y no solamente a qué tribu, sino a qué fracción.
Es un documento completamente diferente. Y además, como hay mucha gente de esta no sabía español, está traducido al árabe. Estamos hablando, por tanto, que después pasamos a lo que denominamos el DNI informatizado. El DNI informatizado salió en el 91. La División de Documentación y sus antecesores, es decir, tenía un departamento que se ocupaba expresamente de los errores que habíamos cometido en el DNI hasta el año 91. Había gente que tenía 2 números de DNI diferentes, dos personas o 3 o 4 que tenían un mismo número de DNI y había que deshacer entuertos. ¿Por qué? Porque no estaba informatizado. Eso fue, precisamente en el 91, ya un avance importante dentro de lo que es documentación. Fuimos pasando con diferentes tipos de tarjeta. En una teníamos 2 líneas OCR, otras nos pasaron a 3 líneas OCR para los campos de lectura mecánica en un momento determinado. Ya ponemos, antes ponían la mujer, en los campos ponía hembra. Con decir eso, ese concepto, hoy suena un poco así y ya se toma el concepto de llamarlo femenino. ¿Qué es la diferencia? Este es el primer DNI electrónico. Este es el verdadero. Aquí tenemos a alguien que estuvo allí y que lo estuvo haciendo, que es el jefe de la unidad de informática y comunicaciones, el señor Crespo, que está aquí, es decir, y que lleva estudiando el DNI pues desde que hizo la primera comunión. ¿Qué tenemos con el primer DNI electrónico? La apuesta que hizo el Estado español por la identidad le ha permitido que desde entonces seamos líderes a nivel mundial. Cuando digo líderes es que nadie pone en duda que lo seamos y veremos por qué. Este DNI electrónico nos permitió algo que no hace el resto del mundo y es dotar al ciudadano español en menos de 10 minutos de un documento de identidad. DNI o pasaporte. El 3.0 nos cambia en un concepto que podemos empezar a trabajar en la red, pero sin necesidad de estar conectado a un puerto. Es decir, lo vamos a ver porque hay mucha gente que tenemos este DNI desde el 2015 y la gente no utiliza las apps, las aplicaciones que teníamos en el DNI móvil. Y no lo conoce, pero mucha gente de la policía, estoy hablando. Sí, ¿para qué voy a decir del resto de los ciudadanos? Se han hecho campañas, es decir, pero no cuajado. Este es el último documento que tenemos. Este documento es el documento en el que aparece por primera vez el Reino de España. Este es el último documento porque en el año 2018 un reglamento europeo de seguridad de los documentos de identidad nos pidió que teníamos, a nosotros no, a toda la Unión Europea nos obligó y por tanto estábamos obligados directamente a transponerlo a nuestro ordenamiento jurídico, el tipo de documento que necesitábamos. Este tipo de documento que necesitamos, yo puedo decir una cosa, España fue referencia. Nosotros solamente tuvimos que cambiar 2 cuestiones. Primera, la banderita que está a la izquierda con las estrellitas, que nos lo pidieron y era obligatorio. Y segundo, que nos pidieron que el propio nombre del documento, que viene abajo del todo, Documento Nacional de Identidad, lo pudiéramos cambiar National Identity Card, que lo pusiéramos en otro idioma. Elegimos el inglés. Pero bueno, podíamos haber elegido otro idioma, pero elegimos el inglés. Todo el mundo miró a España. Todo el mundo éramos referencia. Y todo el mundo nos llamaba a la División de Documentación. Me imagino que al Escorial era referencia también. Y todos nos decían, ¿qué experiencia tenéis? Porque esto lo llevamos desde 2006. Donde en países de nuestro entorno, por eso digo que lo tenemos que poner en valor, como Francia, como Portugal, como Italia, era una simple cartulina, es decir, plenamente falsificable.
Nosotros tenemos dentro de la división de documentación una sección operativa que se encarga de los documentos de identidad falsificados o falsificables. A mí me gusta llamar en el DNI manipulados, porque las medidas de seguridad que tiene nuestro documento de identidad son de tal entidad que es muy difícil falsificar. Muy difícil falsificar. Ha habido veces que sí que se han encontrado gente que ha querido falsificar y lo han intentado, pero por supuesto no al nivel de nuestro documento. Nuestro documento, no voy a decir que es infalsificable, porque no lo es, pero puede ser, yo me conformo que distingamos entre falsificación y manipulación, que no es lo mismo. Esa sección operativa es la que se encarga de ese tratamiento. El dato. La importancia de los datos son cada vez mayores, ya que efectuamos el control y custodia a través de, lo comenté antes, de la Agencia de Protección de Datos. Quiero dejar una cosa bien clara. Aquí hay policías y no policías. La base de datos del DNI no es una base de datos de la policía, no es una base de datos criminal, es una base de datos administrativa. Por tanto, cuando la gente pide accesos y accesos para los investigadores, es decir, tenemos que por encima de nosotros está ese concepto, base de datos administrativa. Y esa base de datos que nosotros defendemos ante todos los españoles y ante todo el tipo de organismos, nos vemos en un momento determinado comprometidos porque los propios policías quieren acceder. Y el número de accesos, para aquellos que no son policías, están muy, muy limitados, precisamente porque es el control de esa base administrativa la que nos pide la Agencia de Protección de Datos. Hoy en día estamos avanzando, hemos ido avanzando de documentos de identidad genéricos y ya empezamos a hablar de determinadas palabras. Identidad digital, trabajar en la red. Y en el mundo, en la realidad, estamos trabajando tanto en el mundo físico como virtual desde el año 2006, con el DNI electrónico. Pero la identidad, la policía es quien tiene que garantizarla en ese mundo virtual. De tal manera que ahora me invito, yo puedo tener una identidad física y me registro en Internet y soy en Instagram Magic Johnson porque me gusta el baloncesto. Puedo tener otra identidad en Twitter, puedo tener cualquier otro tipo de identidad. ¿Eso es identidad? No, son fakes todos, lógicamente. Es decir, la policía es la única en España que garantiza que la identidad verdadera es la que va a poder trabajar y tener su virtualización en el exterior. Tendríamos que preguntarnos si desde el año 2015, que tenemos ya un uso para el móvil, ¿para qué usamos los certificados? ¿Cuánta gente usa los certificados que llevamos en el DNI? Es decir, ¿cuánta gente lo utiliza? Pues mi pregunta tiene una respuesta. Minoritariamente se utilizan. Es evidente que cada vez más, es decir, cuando se vayan jubilando las generaciones, irán incorporando estas medidas. Es decir, ¿qué es lo que nos permite hacer hoy en día nuestros certificados? Para aquel que no lo conozca. Son fundamentalmente 4 cosas. Una es un medio de autenticación, es decir, lo que se llama el digital signature, y asegura que el titular en la comunicación es acreditar esa identidad frente a cualquiera. ¿Y eso quién lo hace? Lo firma la policía en sus certificados. Es un sistema de firma electrónica, ya que la Ley 620 de Servicios Electrónicos de Confianza así nos lo garantiza. Mediante la utilización de ese certificado, el receptor de ese mensaje puede verificar la autenticidad de esa firma, pudiendo demostrar, lógicamente, la identidad o el firmante sin que ésta pueda repudiarlo.
Y por último, que la gente no lo conoce, como medio de certificación que ese documento está íntegro, que no ha sido manipulado durante el proceso entre el emisor y el receptor del mensaje. Y una última función que llevamos haciéndolo, que también lo tenemos integrado, y es que es un documento de viaje. Un documento de viaje que nos permite, todos lo sabremos probablemente, viajar por la Unión Europea. Sí, por la Unión Europea y por 15 países más. En este momento, 41 países nos permiten acceder con nuestro documento nacional de identidad. Hay que fijarse, por tanto, la calidad de nuestro documento y lo que nos está permitiendo, más allá de tener el pasaporte. Si hablamos de pasaporte, y por ponernos en valor, existen agencias a nivel mundial que hacen calificaciones del pasaporte. Nuestro pasaporte nunca llega a ser el mejor del mundo. Pero en este momento, y según la agencia, estamos segundos o terceros execuos. De tal manera que con nuestro pasaporte podemos entrar con visado, sin visado o visado en frontera en más de 180, 185 países de todo el mundo. De ahí que nuestro pasaporte esté muy cotizado para ser falsificado. Interesa mucho a las organizaciones criminales nuestro pasaporte. ¿Por qué? Pues porque permite acceder a muchos países. Cuando nosotros nos entregan el DNI, nos entregan una cosa que se llama sobre ciego. En ese sobre ciego viene colocado la clave para poder trabajar en Internet. Eso de la derecha nos aparece el futuro PAD que nosotros vamos a tener. El de la izquierda está en todas las comisarías. Ese PAD que está a la derecha va a ser el nuevo PAD, el nuevo punto de actualización de documentación. Porque en un momento determinado podremos incluso utilizar pasaporte, cuando ya tendremos nuevas funcionalidades. Y además, estamos ahora mismo inmersos en lo que denominamos un plan de identidad digital. Es decir, nos consideramos líderes, pero queremos seguir manteniendo. Queremos seguir vestiendo el maillot amarillo, ahora que empezaba el tour, en relación a la identidad. Estamos en foros internacionales. Esos foros internacionales son ICAO, dentro de ACI, el Comité del Artículo 6 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, en la PKD, donde la visión de documentación está de vicepresidente. Estamos hablando de un tándem de calidad que todo el mundo nos está mirando. Cada vez que vamos a una reunión en Europa, y dice, ¿qué opina España? ¿Qué dice España? Se han formado un tándem de calidad en policía con dos unidades. Una, la unidad de informática y comunicaciones. Otra, la división de documentación. Y vamos montándose en la misma bici desde hace un montón de años a través de las encomiendas de gestión con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la cual lo que nosotros pedimos lo hace. Pero es un tándem de trabajo y que sin lugar a duda eso ha dado sus frutos y seguirá dando sus frutos. Vamos hacia un plan de identidad digital que contiene 9 puntos, es decir, podré hablar de alguno de ellos. Me voy a saltar esto porque si no, no me va a dar tiempo. Y quiero hablar de alguno de esos proyectos. Esos proyectos, vamos a empezar por la historia, por lo que es el DNI. El DNI en la actualidad, todas las fuentes base de los registros que nos aparecen en él están plenamente documentados. Quiero decir, si yo voy a hacer una familia numerosa, presento el catastro, el registro civil, por cierto, que desde hace 10 años venimos trabajando en lo que se denomina el Código Personal con el Ministerio de Justicia, que ha supuesto a su vez un cambio importante, y es que en el registro civil se ha puesto un número que es Código Personal. Pues bien, de los 16 dígitos que tienen, 9 son y pertenecen al DNI. Un niño que está naciendo en este momento
se registra y nosotros ya le vamos a dar, cuando tenga los 14 años, el documento nacional de identidad. Por tanto, va a existir una vinculación directa desde el nacimiento entre la persona y ese documento nacional de identidad. Cuestión que hasta ahora no existía, hasta que a los 14 años, cuando era obligatorio, lo tenía. Por cierto, voy a contar una cosa. Nosotros hacemos unos 7.200.000 aproximadamente de documentos al año, de identidad. En total son unos 11 millones entre DNIs, pasaportes y tarjeta de identificación de extranjero. De esos 7 millones aproximadamente, 1,5 millones ya lo hacemos a personas que no tienen la obligación de tener el DNI. Estamos hablando, por tanto, de la seguridad jurídica que a las familias españolas está proporcionando el documento, que todo el mundo lo tiene. Pero claro, nosotros no lo pedimos, pero las compañías aéreas lo piden, por ejemplo, para viajar, aunque el enano o la enana tenga 2 días. Nos lo está pidiendo. Pues nosotros hemos aumentado exponencialmente en los últimos tiempos, de tal manera que 1,5 millones ahora mismo de sus documentos es así. Eso que aparece en la fotografía forma parte del proyecto de identidad digital, uno de ellos. Ese proyecto, ¿a qué hora finalizamos? Joder, jolín, perdón. Es decir, el DNI Express, el gran fallo que ha tenido la policía española y que seguimos manteniendo a día de hoy, es que de todos los elementos base que tenemos, hay uno que nos falla, nuestro talón de Aquiles, y es la fotografía. Cuando el expedidor recibe la fotografía, tiene que hacer un ejercicio de observación de si la fotografía tiene algo que ver con la persona que se le está poniendo al lado. ¿Y qué nos ocurre? Que en ese proyecto, el DNI Express, ya nos aparece que vamos a tomar la fotografía. Esto está ya en la unidad de documentación de Santa Engracia. Y a finales de julio, 2 equipos más, uno en Madrid y otro en Barcelona, lo vamos a colocar. Es un proyecto que permite que una sola persona atienda a 2 a la vez, ya que es un proceso de semi-expedición, de atención, en la cual el propio ciudadano va grabando, excepto la grabación de los certificados, que lo tiene que hacer un policía. De las 50 y pico acciones que tiene que hacer normalmente para expedir, quedan reducidos a 8 o 9 que tiene que hacer. El resto es observar y mantener que lo hace la persona bien. Vamos a cambiar unas furgonetas. Es decir, desde 1951 llevamos observando un trabajo que es atención al mundo rural. Hoy en día, que tanto estamos hablando de España vaciada, de vertebración, todos los equipos móviles de España van a poder se van a convertir en una oficina móvil, donde ahora mismo un ciudadano que está en un pueblo pequeño, nosotros llegamos, tomamos los datos, al día siguiente nos vamos a la comisaría y un tercero para devolverle el DNI. De esta manera vamos a poder llevar el documento a toda España, al sitio, nos tenemos que ir al Mulhacén o al Aneto o al Teide como a picos más altos, y si tiene cobertura, allí lo podremos hacer. Pero no solamente es eso, sino que por primera vez vamos a poder hacer el pasaporte para todo el mundo rural. Todos los furgonetas serán a todos los equipos móviles de España. Estamos también con lo que denominamos la joya de la corona. Esa joya de la corona, que es el DNI digital, el DNI virtual. Nos va a permitir llevar nuestro documento de identidad en el móvil. Es decir, y no tiene nada que ver con la aplicación que tiene tráfico. Es completamente diferente y mucho más segura. Consistirá, para que más o menos lo veamos, una aplicación de virtualización, nos registraremos lógicamente, y tener una app de virtualización del DNI en el móvil y una app de verificación. Es decir, todos conocemos que existen establecimientos obligados, según la Ley Orgánica 415, las anteriores, de hace muchísimos años, y vamos a un hotel, y nosotros podremos presentar nuestro DNI.
nuestro DNI, que será verificado, porque el hotel tendrá una app de verificación, que nos dirá, ok o cao, ¿es bueno o no es malo? Es decir, ¿por qué? Pues porque se hace la consulta al Escorial de cómo está ese documento. Es decir, un documento físico, en un momento determinado, puede tener una intervención por parte del juez, puede haber sido sustraído, puede tener cualquier otra incidencia. En el momento que nosotros hagamos la consulta, lógicamente, al Escorial nos dirá, ¿tiene o no tiene incidencia? Es decir, por tanto, está en esos momentos, está plenamente garantizado. También lo que pretendemos hacer es dotar a los vehículos policiales de esa app de verificación que, a la vez que nosotros estamos mirando el DNI, nos está diciendo, esta persona tiene un señalamiento, una búsqueda y captura, una orden de alejamiento, lo que nosotros pretendamos. Significa, por tanto, que es un paso más. Que nadie piense que es como la de tráfico, porque nosotros lo que trabajaremos serán con QRs y con código de barras. ¿No es así, don Juan? Una segunda fase, nosotros dependemos, lógicamente, lo vamos a hacer en dos fases, este tema, porque existe un reglamento, que es el reglamento de IDAS, de certificación electrónica y de identidad electrónica europea, y que en este momento está en modificación. Está en modificación porque nosotros lo vamos a hacer esta primera fase con el reglamento de IDAS actual. En el momento que salga el reglamento de IDAS en segunda fase es cuando nosotros podremos hacer algo más. Es algo más, intentaremos dotar al ciudadano de unos certificados de identificación y firma electrónicos centralizados. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues que desde el propio móvil nosotros podamos firmar los documentos. Para ello hace falta que este reglamento, el EIDAS 2, esté en funcionamiento. Esto es, y tenemos más cosas porque son nueve proyectos. Estamos mencionado algunos simplemente, pero esto es hacia donde vamos. Es decir, antes de ayer me parece que estaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y estuvo con el presidente del Gobierno, bueno, pues, estuvo por ahí, como éramos el inicio de la presidencia de la Unión Europea. Esa es hacia donde vamos, y veo porque andamos de tiempo, vamos. Vamos a hacer un sistema de identificación digital en Europa. De tal manera que nosotros, con nuestro DNI, podamos alquilar una bicicleta en Alemania, podamos matricularnos en la universidad, es decir, que nos reconozca, se reconoce, es lo que se denomina identidades federadas, que se nos pueda reconocer nuestra identidad en la Unión Europea. ¿Para cómo? Se va a crear un wallet en el cual se va a incluir los documentos que uno quiera, documento de identidad, carnet de conducir, tarjeta, el del Carrefour o el carnet de la universidad. Y nosotros se convertirá en lo que se denomina identidad soberana. De tal manera que yo necesito, es decir, yo seré el que maneje mis datos. Ese manejo de mis datos significa en un momento determinado que a mí me piden ahora el DNI y le doy entero. No, yo ahora podré decir, si quiero comprar una botella de whisky en Escocia, que es muy buena, no interesará el nombre. ¿Cuál es el concepto que interesa? Que soy mayor de edad. ¿Qué aporto? Que soy mayor de edad. El nombre, lógicamente, para que me lo envíen a mi casa. Pero no tendré que decir ni mi número de identidad, ni dónde vivo, ni a qué dedico el tiempo libre, como decía el otro. Estamos hablando que consistirá en un circuito en el cual, basándonos en tecnología blockchain con una condición: el DNI es único. El DNI en España es el único sistema de identidad, que garantiza quién es cada uno, física y electrónicamente. Ahí es donde vamos y ahí es donde se está trabajando. Eso que tenemos ahí son experiencias. Esa experiencia, eso es una máscara. ¿Vamos nosotros hacia una identidad
en que podamos tener como base fuente nuestra propia cara. Es decir, nuestro propio rostro puede ser nuestro DNI. Pues de momento hemos hecho pruebas con gente de la SGAZ, hemos hecho pruebas con el Centro Cristológico Nacional. Es decir, eso no lo podemos incorporar porque nunca podremos saber quién está detrás. Si nosotros vemos, ahí tenemos a Tom Cruise, ¿verdad? Se ve sin pelo. Si alguien ha visto las películas de Misión Imposible, en eso consiste. Nosotros, hoy en día, que la identidad digital, el reconocimiento facial está en muchos sitios, se accede a determinados sitios. De momento, mientras no exista la máxima seguridad, no podremos incorporarlo como medio fiable para que sea como base el DNI. Hoy en día no solamente estamos hablando de esto, estamos hablando de que hay patrones vasculares que permiten identidad. Estamos hablando de geometría de manos. Estamos hablando de la geometría del reconocimiento del iris o de la rutina. Es decir, todo esto está funcionando hoy en día. De momento, a día de hoy, solamente existen dos métodos realmente fiables dentro que la policía admitimos. Uno es el ADN y para poder incorporar y nuestra huella dactilar. Cuando estemos seguros, daremos el paso. No lo dudemos, que lo vamos a hacer y trabajaremos sobre ello, pero tenemos que estar seguros. La identidad de todos los ciudadanos, para nosotros, es fundamental. Por tanto, estén convencidos que hasta que no lo tengamos, ese escudo protector que lleva la policía trabajando esos 200 años, que por eso estamos aquí, por esos 200 años, esa inevitable línea de continuidad entre nuestro legado, nuestros antepasados policiales, ese legado que nos han proporcionado a los policías actuales y que llevamos ofreciendo a lo largo de estos 200 años, quedan resumidos en la estrella polar, en el lema que tiene la División de Documentación, que es identidad, seguridad y servicio. Pero no un servicio cualquiera, es el del servicio al ciudadano. Es el servicio con mayúsculas, es el servicio a todos ustedes. Eso se llama servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la siguiente ponente y las preguntas, por favor, para esta tarde en la mesa redonda. Una cosa, se ha apuntado gente a la visita al monasterio del Escorial, pero no sé si les metí miedo y todavía quedan algunas plazas libres. O sea, pues lo digo por si les interesa. Vale, gracias. Por favor, mientras estemos aquí.